Saludos, ¿qué tal están? Este espacio pretende acercarse a las historias que cada semana marcan la crónica informativa de la provincia y en esta, en la que estamos cerrando ya, hay un evento que copa gran parte de la atención mediática de Jaén. La Feria de los Pueblos, que se celebra hasta el domingo en la institución ferial de la capital. Los municipios de esta tierra acuden a esta cita que se configura como un intento de reforzar la identidad y la forma de ser propias de los y las jiennenses. En esta casa les estamos dando cumplida cuenta de lo que ocurre en Ifeja a través de nuestra programación especial, pero en la crónica política de esta semana se ha colado un asunto que prácticamente ha copado toda la atención. Nos referimos a la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Jaén, un consistorio que está gobernado actualmente por el Partido Popular junto con la formación localista Jaén Merece Más. Pero en los últimos días ha sido noticia el diálogo que se ha iniciado entre este partido, Jaén Merece Más, con el Partido Socialista. ¿Se baraja un posible cambio de gobierno en el Ayuntamiento de la capital que devolvería la alcaldía a los socialistas? ¿O solo se trata de conversaciones entre distintos grupos políticos, como dicen desde ese partido provincialista? Y en esta ecuación hay varios actores. Por un lado, el alcalde de Jaén, Agustín González, del Partido Popular, que dice que el pacto de gobierno goza de buena salud. Por otro, Jaén Merece Más, que dice mantener el pacto con los populares, aunque no descartan nada. Y en todo esto, el actual secretario del Partido Socialista de Jaén, Julio Millán. Julio Millán, hola, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, la verdad que bueno, trabajando y con ilusión, con ganas, con fuerza, ¿no? Para seguir haciendo lo máximo por nuestra ciudad y nuestra provincia. A día de hoy, ¿cómo se encuentra la situación? ¿Han continuado las conversaciones desde el pasado miércoles en que Jaén Merece Más ofrecía esa rueda de prensa, dando un poco sus puntos, ¿no? Sus argumentos? Bueno, pues como ya dije desde los primeros días, nuestra posición ha sido prácticamente la misma desde el pasado mes de junio. Tenemos un equipo formado, conformado, con experiencia, con capacidad de trabajo, que lo hicimos en estos 4 años en el que no se hablaba de los problemas, no se hablaba de la deuda, no se hablaba de la quita, y hablamos de lo que le importaba a los ciudadanos, a los jiennenses, a la jiennense, y en esa situación estamos también a día de hoy, ¿no? Y eso nos ha permitido que ante bueno, la coyuntura política, que es la que tenemos en este momento, el Partido Socialista gobernando de España, también el gobierno de la Diputación Provincial, y la coyuntura, lógicamente, de la falta de apoyo y respaldo a las políticas que necesita la ciudad de Jaén por parte de la Junta de Andalucía y esa ineficacia o ese descontrol que está existiendo en el Ayuntamiento de Jaén con este nuevo equipo de gobierno, pues lógicamente conlleva que, en este caso, Jaén Merece Más, el socio imprescindible, lo haya planteado también esa negociación o esas conversaciones con el Partido Socialista. Por esa parte, bueno, vamos a seguir trasladando la buena fe y nuestra voluntad de acceder al gobierno, lógicamente, si se dan las condiciones para ello, y en esa línea estamos. Pero en todo caso, no sé si me ha contestado a la pregunta. ¿Han continuado las conversaciones? Porque nos consta que hubo anteriormente la rueda de prensa el miércoles. Sí, le decía que en esa línea estamos, ¿no? Entonces seguimos conversando, sigue habiendo, seguimos trasladando, pero teniendo en cuenta que tienen que darse, bueno, las premisas básicas necesarias para poder seguir avanzando. Me consta que hay voluntad, por lo menos, por parte de Jaén Merece Más para así hacerlo. Y bueno, por esa parte no vamos a perder tampoco la oportunidad, la mínima oportunidad que por Jaén, por la provincia, por tanta gente que lo está esperando, que quiere un cambio para nuestra ciudad, pues pueda producirse, ¿no? Señor Millán, uno de los puntos principales, puntos de negociación, es la deuda. Esa deuda de 600 millones del Ayuntamiento de Jaén. Se pide la condonación de todo ese importe. ¿Esto es posible? Ya le hablaba de que era necesaria que se dieran las condiciones para poder hacerlo y que permitiera llevar a cabo y continuar esas conversaciones. Desde el minuto 1, si había una cuestión en la que pusimos de manifiesto que no se podía ejecutar, era la quita de la deuda. Podemos hablar de procedimientos legales, de los que somos conocedores que podrían hacerse, iniciarse en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para trabajar en ese saneamiento económico municipal. Pero no requeriría solo una sola medida, que es para rebajar la deuda, sino que requiere muchas más medidas de funcionamiento y organización del Ayuntamiento de Jaén. Pero insisto, y además así se lo trasladamos también, ayer mismo se lo hacía a uno de los responsables de Merece Más, no es solo
ese no es solo, debe ser solo el objeto de trabajo y de conversaciones entre ambas fuerzas políticas, porque me vuelvo a reiterar lo que le decía antes. Nosotros hemos gobernado 4 años y no se ha hablado prácticamente nada de deuda, no se ha hablado prácticamente nada de quita, no ha sido un obstáculo para sacar adelante muchos proyectos, no ha sido un obstáculo para traer más de 350 millones de euros de inversión pública y privada, y por tanto, en esa línea yo creo que tenemos que seguir trabajando, centrando en proyectos. Había muchas posibilidades, una aventura muy buena para también trabajar de la mano de la Diputación Provincial, del Gobierno de España, y bueno, sacar adelante proyectos estratégicos para nuestra ciudad, para nuestra provincia, y hablar de futuro, hablar de ilusión y hablar de confianza, que es lo que también, y de solucionar los problemas de la gente, que es lo que nos piden los ciudadanos y las ciudadanas. Han pasado unos 10 meses desde las pasadas elecciones municipales, pero ¿cuándo se vio desde su partido la posibilidad, ese resquicio de poder entablar conversaciones con Jaén Merece Más, que, como digo, hace 10 meses optaban por un gobierno de derechas con el Partido Popular? Bueno, creo que la coyuntura, y nosotros siendo conocedores de la dificultad que conlleva la gestión de este ayuntamiento de Jaén, la situación que se producía, que creo que estábamos ante un equipo que no tenía mucha expectativa incluso de gobernar en el propio 2019, sabíamos que nos encontraba una situación que podía producirse en esos próximos 4 años, que estamos vigentes ahora. Una vez que también se produjeron las elecciones generales y tenemos un gobierno socialista en Madrid, bueno, si hay una razón de ser, de poder trabajar conjuntamente ambas fuerzas políticas, en proyectos, insisto, y tengo que dejarlo claro, en los que el Partido Socialista ya está trabajando. El Partido Socialista para nosotros es una prioridad para nuestra agrupación local, pero también podría decir para la DV, para toda la provincia, trabajar en la infraestructura ferroviaria, de carreteras, eléctricas, hidráulicas, en cuestiones en las que, lógicamente, para nosotros es una gran motivación y que lo podamos hacer de forma conjunta con otras fuerzas políticas, pues siempre yo creo que es algo que suma y en lo que nos puede, bueno, nos puede permitir llegar más lejos, ¿no? Y también, ¿por qué no, no? Intentar hacerlo más rápido. Pero bueno, ya digo, estaba siempre ahí, se produjeron las elecciones generales, tuvimos gobierno en noviembre y, lógicamente, luego también hay un decalaje de una visión de estos últimos meses de gobierno municipal en el que ya se ha puesto de manifiesto alguna discordancia entre el equipo de gobierno, por lo menos diversidad de opiniones, y alguna falta de gestión en algunos casos clarísima, ¿no? Que yo creo que ya está siendo patente y que la ciudadanía la está contrastando. Había cierta premura, hemos leído en algunos medios de comunicación que había cierta premura por cerrar ese acuerdo pronto. No sé si usted puede afirmar o desmentir este punto. Bueno, teníamos una cuestión, primero que no debemos dilatarlo mucho. Si hay una voluntad de un cambio político, nosotros somos un equipo preparado para gestionar, queremos cambiar la realidad, las circunstancias, hacer proyectos, llevar a cabo proyectos y actuaciones importantes para la ciudad y por tanto necesitamos el tiempo para ello. Y luego, por otra parte, porque si queremos que se plasme, queríamos que se plasmara en unos presupuestos generales en los que se venía trabajando por parte de España, lógicamente tenía que cerrarse el acuerdo antes. Aún hay escenarios distintos, tendremos que seguir viendo o trabajando bajo otras premisas, también sin que haya unos presupuestos, pero con una posibilidad de ejecución de esas actuaciones de carácter general y sobre esos proyectos específicos que le insistía que yo creo que son necesarios seguir trabajando en la ciudad. ¿En qué puede influir que se hayan prorrogado los presupuestos del Estado de este año? ¿Puede influir en algo? Bueno, yo creo que cambia la metodología, pero el objeto sobre el que trabajamos es el mismo. Por tanto, no tenemos a lo mejor esa premura que podíamos tener con anterioridad, pero hay posibilidades, ¿no? En Jaén lo estamos haciendo y sabemos cómo se hace sin presupuesto, desgraciadamente, ¿no? Y por tanto, sigue habiendo fórmulas para desarrollar estas actuaciones que podríamos hacer o impulsar de forma conjunta ambas formaciones políticas y bueno, solo eso, ¿no? Adaptarnos a la nueva situación. Decía Jaén Merece Más el otro día que no está nada cerrado, leo literalmente, todo está abierto o puede ocurrir cualquier situación, pero sin embargo mantienen el pacto con el Partido Popular en Jaén. ¿Cree usted que en todo esto hay cierta puesta en escena? Bueno, yo creo que existe voluntad, ¿no? Por parte de buena parte de los miembros de Jaén Merece Más
de analizar y estudiar la posibilidad de ese cambio de gobierno. Realmente, ¿no? Yo creo que ya han salido de duda también hasta en el propio Partido Popular, en el propio gobierno municipal, cuando han planteado además un contraataque, podemos decir, también con reuniones específicas desde el gobierno regional, ¿no? Pero, en todo caso, lo que sí ya ha permitido poner de manifiesto es que había un acuerdo de 51 medidas que el Partido Popular está incumpliendo, que no tiene voluntad de ejecutar, pero tampoco tiene capacidad de ejecutar. Lo estamos viendo también en el Ayuntamiento de Jaén. Por tanto, la disyuntiva es si queremos aprovechar estos 3 años, si podemos seguir impulsando proyectos en la dinámica que teníamos en el gobierno anterior, si queremos aprovechar la coyuntura de tener entidades e instituciones con esa voluntad y con ese impulso que le podríamos dar del Ayuntamiento de Jaén, para incluso ahora en una coyuntura de fondos europeos y demás para aprovecharlo en nuestra provincia, o si directamente seguimos languideciendo la gestión municipal y la gestión de este equipo de gobierno con eso en cumplimiento del pacto por parte del Partido Popular y esa falta de gestión de este equipo de gobierno en la que los propios concejales de Jaén de Mar están siendo conscientes de ello, ¿no? Por lo tanto, ahí en ello estamos. Yo creo que esa es la disyuntiva a la que nos encontramos, ¿no? Faltan cifras, faltan concreciones, garantías, decían también. ¿Qué garantías puede ofrecer el Partido Socialista a estas peticiones? Yo creo que esto ya no sería entrar en contenido específico a los que no hemos abordado, pero sí le puedo poner de manifiesto que sobre las cuestiones que se están trabajando se han concretado, se han abordado específicamente una por uno con cuantías, con medidas, con partidas presupuestarias, con anualidades y por tanto en eso estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo, haya acuerdo o no haya acuerdo y por tanto creo que podrían pedir más, ¿no? Pero en ese caso hay avance importante. Bueno, lo veo usted especialmente cauto, entiendo que la negociación sigue abierta, sigue viva. Uno de los asuntos que había generado, fíjese, tensiones entre los dos socios de gobierno en la capital, el Partido Popular y Jaén Merece Más, era el asunto del acceso de vehículos al centro, al futuro centro de salud de la Alameda. Cuando desde la Junta o desde el Ayuntamiento argumentan que es la única opción posible, usted que ha conocido el desarrollo del proyecto en su época de alcalde, ¿qué piensa? Bueno, esa fue una opinión que trasladaron al inicio. Y al inicio de estas conversaciones, cuando surgió esta última semana el debate, ¿no? Pero es una mentira. Lo han reconocido también los propios técnicos y ellos ya mismos le están reconociendo de mentiras cuando decían eso. Y se lo hicimos también, lo pusimos patente de manifiesto cuando visitamos la misma obra y le indicamos que justamente por donde están haciendo la obra es donde tienen que pasar los vehículos para hacer el centro de salud, ¿no? Y por tanto que habría una posibilidad de hacerlo y de ejecutarlo. Y de alguna forma la licencia ya también lo preveían y los técnicos también se lo dijeron. Fue una licencia que informaron, cuando llegó su momento, al inicio del mandato, el señor González Romo, de forma muy optimista, decía que esta iba a ser la fórmula de trabajar entre el Ayuntamiento de Jaén y las distintas administraciones, y yo creo que es una licencia en la que, bueno, la misma licencia lo recoge, hay puntos que no están salvados, que era que no tiene informe favorable por parte de los técnicos, que a pesar de eso le conceden licencia y que quedan condicionados a presentar un segundo proyecto. Un proyecto que solucione esta coyuntura de la dotación de aparcamientos, que es básica, y se lo pedirían a cualquier ciudadano, a cualquier empresario, y en este caso hay que pedírselo también a cualquier administración. Por lo tanto, lo que hay que pedirle a la Junta de Andalucía es que cumpla la ley, que cumpla con las ordenanzas municipales, y tenemos que pedirle al Ayuntamiento de Jaén que lo exija, que cumpla con las ordenanzas municipales, porque hay posibilidades para ello. Es una cuestión técnica y una cuestión económica. Y por tanto, con una cuestión tan básica como una dotación de un aparcamiento o un centro donde esperan 45.000 personas usuarias, que menos, y además, habiendo posibilidades para ello, se dote de la dotación de aparcamientos necesaria, que no creo tampoco que sean 16 plazas, que es lo que dice la Junta de Andalucía en este caso. Hablábamos antes del acuerdo entre Jaén Merece Más y el Partido Popular. Esta es una medida del acuerdo. Y están aquí, en este caso, escatimando la realización o la puesta en marcha de un aparcamiento para un centro de salud dirigido a 45.000 personas, que muchas de ellas tendrán que venir en vehículo privado para poder acceder a este centro de salud. Por tanto, si no hay voluntad ni siquiera para ello, cuando viene condicionado en la licencia, ¿qué podemos hablar de otros grandes proyectos para nuestra ciudad? Pero no solo eso, insisto, es una cuestión de legalidad. Y en estos 9 meses, que es lo que pedía la licencia, que aprobaron de forma condicionada, una licencia parcial, condicionada a la presentación o vinculada a la presentación de un segundo proyecto, han pasado cerca de 10 meses, como bien dice, y todavía no han presentado ese proyecto. Es el requisito sine qua non
aprobarlo y ejecutarlo para poder tener licencia de ocupación y licencia de actividad para un proyecto que dicen que tiene que estar acabado en agosto. Por tanto, todo es un despropósito desde el inicio, desde la concesión de la licencia, desde las mentiras que nos han ido diciendo a lo largo de la plantilla de que era imposible que se pudiera ejecutar, y también sigue siendo un despropósito porque a fecha de hoy siguen sin dar solución a esta infraestructura. Julio Millán, secretario general del PSOE de Jaén Capital. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos en este al detalle. Úbeda cuenta con un nuevo catedrático, José Manuel Almansa Moreno, catedrático de la Universidad de Jaén en el área de conocimiento de Historia del Arte del Departamento de Patrimonio Histórico, un máximo cargo de excelencia docente fruto de su labor de investigación y de las numerosas publicaciones que ha realizado en este ámbito hasta el momento, que ha logrado arrojar luz sobre muchos temas relacionados con la historia del arte. José Manuel Almansa, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido y enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Supone el recoger esta cátedra, el ostentar ya, podemos decir, la cátedra de la Universidad de Jaén en este departamento, el cerrar el círculo de su trayectoria en este ámbito de la docencia y de la investigación? Bueno, no es cerrar el círculo porque yo voy a seguir trabajando. Siempre está abierto, claro. Es decir, para mí es llegar a un punto máximo, no hay más nivel a nivel de la Universidad Española, ser catedrático y ahora, como siempre digo, toca pararse, respirar y seguir trabajando hacia adelante en el ámbito de la docencia y de la investigación. ¿Cómo llega a la cátedra? ¿Cuál es la defensa que usted realiza para llegar a la cátedra? Bueno, pues este es un proceso que no es tan sencillo. Obviamente hay que tener un bagaje de muchos años de trabajo, como sabemos, y todo esto pues también hay que tener en cuenta que mi currículum se verifica por la NECA, que es un organismo del Ministerio de Universidades, que es el que un poco a nivel español pues dice quién tiene las cosas en regla para presentarse a una plaza, ¿no? Titular, catedrático o lo que sea. Una vez que ya tengo la acreditación, pues entonces salió la plaza de concurso y se hizo un tribunal, se hizo su defensa del currículum, proyecto docente, investigador, y el tribunal de varios catedráticos de la Universidad Española pues acordaron que fuese catedrático de Historia del Arte. Si le pregunto qué es más complejo, si la investigación o la docencia, ¿qué me diría usted? A ver, yo tengo mucha vocación de docente, me encanta dar clases, lo disfruto mucho porque es un momento casi te podría decir de relajo, e incluso de ocio porque estás ahí con los alumnos y aprendes muchas cosas de los alumnos porque son cosas muy ocurrentes y a veces yo siempre me gusta actualizar, me gusta, venga, pero tengo los apuntes preparados, no, yo siempre estoy actualizando, revisando y siempre aprendo muchas cosas. Y la investigación también te aporta mucho al tema de la docencia. ¿Qué es más complicado? La investigación es un ámbito árido a veces, es decir, son muchas horas, claro, tú cuando ves una publicación, una investigación, pues tú ves la parte bonita, que se ha investigado, se ha descubierto esto, o se ha mostrado esto. Son muchas horas de archivo, de biblioteca, de hemeroteca, de estar en casa a altas horas, o sea que es un proceso largo, pero es muy gratificante. Es decir, yo disfruto muchísimo con mi trabajo y me encanta seguir investigando, me encanta trabajar en esta materia y mientras pueda hacerlo voy a seguir haciéndolo. Ahora me contará en qué trabajos está ahora precisamente, pero quisiera preguntarle, Úbeda, su patrimonio, su cultura, Úbeda en general, ¿en qué ha influido en toda su trayectoria laboral? A ver, yo es que, yo siempre lo digo, soy muy de Úbeda, soy muy de la tierra, muy de Jaén, y yo, claro, quiera o no, el tener una ciudad en la que tenemos con tanto patrimonio, desde pequeño ha influenciado. Yo, de hecho, yo estudié la Trinidad, con lo cual yo me acuerdo siempre de estar paseando por ese claustro maravilloso y, claro, las piedras, como siempre digo, pues las he mamado desde chico, ¿no? Y, claro, luego mis primeros temas de investigación pues fueron de Úbeda. Es decir, yo me dediqué, hice una guía de Úbeda, hice temas sobre siglo XIX en Úbeda, sobre restauración, pintura mural también en Úbeda. Es decir, yo siempre he trabajado mucho el tema de Úbeda porque tiene mucho potencial y mi intención siempre es dar a conocer el patrimonio de Úbeda y contribuir en la medida de lo posible a esa difusión. ¿Se pondera suficientemente, se pone en valor suficientemente el patrimonio de la provincia de Jaén? Sabemos que en Úbeda sí, ¿no? De hecho, fue fruto de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, de Patrimonio Mundial, pero en el resto de la provincia ¿se pondera suficientemente? Aún falta trabajo de difusión y de puesta en valor. Sí es cierto que tenemos en la provincia de Jaén como tres tops un poco en cuanto al tema de patrimonio. Siempre hablamos, pues, obviamente de Vandelvira,
como la gran arquitectura del Renacimiento. Tenemos también la ruta de las batallas y de los castillos, que también es un elemento muy importante, obviamente, la arquitectura militar aquí en Jaén, y los íberos. Pero sí es cierto que está genial que defendamos esto, pero también hay más patrimonio. Hay mucho patrimonio de tipo industrial, patrimonio del siglo XIX, patrimonio contemporáneo, pintura, escultura, y también merece la pena darle ese punto de vista o resaltar ese valor de ese patrimonio menos conocido en la provincia de Jaén. Son 97 municipios y hay muchísimo patrimonio que está a veces en mal estado de conservación o que necesita un repaso y una puesta en valor. Claro, pero Úbeda en esto ha sido maestra, siempre, para la provincia de Jaén. Pensemos solamente hace 2 décadas, no mucho más. Bueno, quizá ahora esa sensibilidad que podemos tener frente a la conservación del patrimonio, frente, como decimos, a ponerlo en valor, no existía hace no tanto tiempo. En verdad es que el caso de Úbeda y Baeza no es de hace 20 años, como tú dices, es de los años 30, es decir, Úbeda y Baeza son las primeras declaraciones de monumentos que hay en la provincia de Jaén. Y de hecho, enseguida se empieza un poco a revitalizar todo el tema del patrimonio de las ciudades. Después de la guerra, Úbeda y Baeza son también pioneras a nivel de restauración de espacios monumentales, ¿no? Se interviene en lo que es la Plaza Vázquez de Molina, se interviene en la Plaza de la Catedral de Santa María, etc. E incluso, sobre todo, lo más importante es que son los primeros conjuntos históricos artísticos declarados de la provincia. Si me confundo, el de Úbeda es el 55 y el de Baeza el 66. Y luego son pues también ciudades ejemplares del Renacimiento, y es decir, tiene un bagaje muy importante hasta que finalmente la guinda es, como sabemos, la declaración de Úbeda y Baeza en el 2003 como Patrimonio de la Humanidad. Pero, ya digo, es un proyecto muy complejo. En el año 80, los primeros planes generales de ordenación urbana son de Úbeda y Baeza, y son ejemplos que se imitan en el resto de la provincia. La restauración de la escuela de taller, Úbeda y Baeza. Es decir, son muchos elementos de intervención que son modélicas para la provincia de Jaén e incluso a nivel andaluz. Porque, por ejemplo, a nivel andaluz, mientras estaba Úbeda y Baeza, había 2 o 3 ejemplos. Quizás Ronda, quizás Córdoba, pero poco más. O sea que en este sentido tenemos la suerte de contar con 2 ciudades que se han preocupado siempre por el patrimonio y que seguimos preocupados por el patrimonio. De hecho, la gente lo siente, ¿no? Gracias a Dios tenemos la suerte que la gente está concienciada con esa conservación. ¿Hace falta más trabajo de investigación, de divulgación en esto del patrimonio? Sí, siempre. Es decir, todo lo que se haga, poco es. También, más que de divulgación, también de concienciación y de educación. Es decir, hace falta que la gente entienda ese valor de ese patrimonio, que es una riqueza que estamos teniendo, riqueza que genera la ciudad, la sociedad. Y claro, si la gente sabe lo que es ese patrimonio, la importancia, contribuye a no ensuciar, a limpiar, a mantener en buen estado los edificios, las calles, pues con todo esto aportamos un gran valor a nuestra conservación de patrimonio y a dar una imagen positiva y de mantenimiento. Y precisamente ese movimiento de sensibilización del patrimonio ha ido aumentando en los últimos años. Conoce usted bien la lista roja del patrimonio para la que colabora. Bueno, es una iniciativa también para salvaguardar, ¿no? Más que para salvaguardar, es una iniciativa para concienciar. Es decir, ¿cuánto patrimonio tenemos aquí en la provincia en mal estado? Mucho. ¿Cuánto patrimonio hay en mal estado en estas provincias? Muchísimo. ¿Qué ocurre? Que curiosamente la lista roja de Hispania Nostra es una lista que Jaén es puntera en cuanto a número de bienes declarados en mal estado. Esto no es que sea malo, es que es mucha gente que se ha preocupado por inscribir, por hacer su ficha y dar su toque de atención para buscar soluciones para conservar ese patrimonio. Ya os digo, hay muchos ejemplos en la provincia de Jaén, pero no hay más que en otras provincias, simplemente que la gente se ha preocupado, es decir, lo que te decía antes, hay implicación de la sociedad civil en buscar esa intervención, esa recuperación y demás. Yo, como te digo, he hecho un par de fichas de Hispania Nostra. También algunos alumnos míos han hecho algunas fichas, gente conocida por mí también ha hecho algunas fichas, y es que hay un deseo de decir, oye, esto está en mal estado, como no nos hacen caso, pues a veces hay que dar un tirón de orejas para que se vea, ¿no? Y aquí, en ese sentido, Hispania Nostra sirve muy bien para eso. ¿Y funciona realmente? Sí funciona, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay casos que sí se han visto solucionados, ¿no? Por ejemplo, Madre de Dios se ha visto solucionado, San Lorenzo de Úbeda, y hay muchos ejemplos. Por desgracia, aún falta mucho. ¿Qué ocurre? Que se da el toque de alarma y se deja un poco olvidado, ¿no? Hay que seguir siempre insistiendo en, oye, que se va a caer, hasta que ya se caiga ya una solución, pero por lo menos poner las soluciones, ¿no? Intentarlo.
¿Recuerda usted alguno de los ejemplos que sean más llamativos en cuanto a eso, a peligro ya inminente, ¿no?, de pérdida de esta lista roja en el patrimonio en la provincia? Hay muchísimos ejemplos. Yo, claro, yo siempre me quedo con San Lorenzo, ¿no?, que le tengo ese cariño especial, obviamente porque tuve la suerte de colaborar con la Fundación Huerta San Antonio en el proyecto desde el principio, y es un caso modélico a nivel provincia y Andalucía, ¿no? Ya digo, el tema de abierto por obras, pues antes se hacía en Vitoria y después se ha difundido constantemente por todo lo que es la geografía nacional. Y de hecho, pues incluso en clase lo tomamos como un referente, traemos al alumnado para que vea cómo es el proceso, y es un caso pues muy bueno, ¿no? Se podría hacer otros ejemplos, por supuesto, y sobre todo no parar nunca, ¿no?, en la lucha. En el extremo opuesto de la lista roja estaría pues ya la declaración de protección, la máxima, la de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Hay otro expediente que va camino, bueno, de intentar conseguir el ser Patrimonio de la Humanidad, el de los paisajes del olivar. ¿Es más complicado en este caso porque hablamos de un bien inmaterial? Bueno, aquí es que es un bien complejo, ¿no? El de los paisajes del olivar, por la extensión propia del terreno, pues la geografía tan amplia que abarcamos, que son 20 municipios, 20 áreas de todo tipo, pues es muy complejo. Yo creo que es una declaración que tiene todos los visos de salir, de ser exitosa, primero porque no existe ninguna otra a nivel mundial. Es decir, siempre nosotros pensamos un poco en el tema de los paisajes culturales, los paisajes humanizados, ¿no? Por ejemplo, los arrozales de China, pensamos un poco los viñedos de alguna zona, etc. Pero es que el paisaje del olivar es algo que impacta desde que llegas a la provincia de Jaén. Si la gente siempre dice, ¡ay, Jaén, qué bonito, los olivos, tal y cual!, ¿no? Y claro, es que está en nuestra parte de nuestra geografía, nuestro paisaje más cercano, ¿no? Y es un tema que no existe más casos como tal en España, en el mundo. Y ese es un valor que la UNESCO premia. ¿Qué ocurre? Que pensamos que la declaración, qué bien, que lo han declarado Patrimonio Mundial, tal y cual, que estupendo todo, vamos a tener mucho dinero. Son más berrinches, entre comillas, es decir, son más obligaciones. Es decir, nos estamos obligando, hacemos un contrato con la UNESCO de que vamos a proteger ese patrimonio. Cuando V de Baeza se declaran, la intención ¿cuál era? Que V de Baeza se iban a conservar, que íbamos a preocuparnos en conservar ese patrimonio. Y hay que pensarlo no como un premio, que lo es, porque se va a difundir mucho a nivel turístico y tal, pero también es una obligación importante, una responsabilidad que hay que acometer. Le quiero preguntar por sus proyectos, lo anticipaba al principio de la entrevista. Bueno, en su último libro nos adentrábamos en los años de la reconstrucción del patrimonio en la provincia de Jaén tras la Guerra Civil. ¿Ahora en qué trabaja? Bueno, pues ahora mismo llevo un par de meses parado, entre comillas, por el tema de la defensa, aunque sí es cierto que mientras estaba con la defensa, para cambiar un poco, para desconectar hacia algo, tengo como dos líneas importantes. Una línea, que es la que tengo marcada un poco desde mis orígenes de mi época de estudiante de doctorado, es pintura mural en América. Tengo la idea de hacer un proyecto amplio, que lo defendí en la cátedra, sobre difusión, que es un proyecto, como digo, a largo plazo, y a más corto plazo mi idea es seguir con el tema de restauración. Tengo ahora mismo mucho material de archivo, de hemeroteca, de restauración monumental en los años de la democracia, desde los años 70, 80 hasta nuestros días, con un campo muy interesante de cosas inéditas, cosas interesantes que definen la ciudad actual, nuestras ciudades actuales, nuestros monumentos actuales, ver hasta qué punto un edificio es original o tenemos un edificio transformado por ese cambio de uso, por esos cambios de circunstancias, de lo que sea. Y también igualmente quiero seguir reforzando el tema que ya hablé de la restauración monumental durante el franquismo con regiones devastadas. También dentro de este proceso he encontrado material de archivo inédito y mi idea es seguir trabajando. O sea que no lo descarto, darle caña a esos temas, e incluso alguno que siempre sale por ahí suelto, siempre hay algún tema así de, oye, esto me parece interesante, vamos a verlo. Porque muchas veces empiezas con un tema y dices, ostras, qué chulo, vamos a ver esto. Y como siempre soy muy fuguilla en ese sentido, pues voy a seguir trabajando mientras pueda y a disfrutar y dar a conocer ese patrimonio de Jaén. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. José Manuel Almansa, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más aquí en Al Detalle. Gracias. Señoras, señores, nosotros lo vamos a dejar aquí y les emplazamos a una próxima cita, será ya la próxima semana. Muchas gracias.